Dale. Bueno, estamos en contacto con el doctor Adán Costa, es abogado constitucionalista y un amigo principalmente porque lo estamos molestando en época de vacaciones y bueno, ha tenido la gentileza de respondernos para esta nota. Nosotros queríamos charlar contigo, Adán, principalmente de qué significa un juicio político a la Corte Suprema, porque en estos días el presidente junto a gobernadores dicen que van a iniciar este juicio político y queríamos conocer en detalle qué es lo que marca la Constitución y cómo se llega a él y cuáles instancias son las que tiene que superar justamente para que esto tenga éxito. Bueno, es interesante, digamos, bueno, el funcionamiento de una democracia a partir de los distintos dispositivos que tiene a su alcance, digamos, el funcionamiento democrático, que la gran mayoría de lo que hacen al funcionamiento de los poderes públicos, digamos, poder ejecutivo, poder legislativo y judicial, están todos contenidos en la Constitución Nacional que está vigente. Ahí hay que ver un poco el fundamento, digamos, jurídico de estos pedidos de juicio político, porque es sobre el presidente de la Corte y también sobre los otros miembros de la Corte. Eh, Brevemente, me interesaría hacer algo de docencia constitucional para poder después entrar de lleno a la particularidad de este pedido que se presenta hoy miércoles, es cuando se está presentando ahora en la mañana este pedido de juicio político. Em, los miembros del Poder Judicial eh, están organizados en jerarquías, digamos. Hay una máxima jerarquía que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está compuesta por 5 miembros, que en este caso hay 4 porque hubo una vacante y no está cubierta. Pero son 4 personas que están en la cúspide de la interpretación de todos los conflictos que existen en el país. Ahí tienen su última interpretación. Tiene una función de tipo jurisdiccional, es decir, interviene en casos puntuales, y también tiene una función política, porque es la cabeza de un poder que se vincula con otro, en diálogo democrático con otros poderes, como el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Sabemos que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo son electos, es decir, el poder no reside más que en la fuerza de los votos de toda la ciudadanía. Cada 2 años ejercemos nuestro derecho electoral y sentamos allí al poder ejecutivo y al poder legislativo. Cada 4 años los ejecutivos y cada 2 años los legislativos en partes. Y la elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia es una elección parlamentaria, es decir, es indirectamente popular, digamos. Es decir, se elige en una comisión específica, en el Senado de la Nación, eligen estos representantes del Poder Judicial. Es decir, su poder no se dice que es contramayoritario porque justamente no reside en la voluntad popular. El resto de los jueces, las segundas instancias y las primeras instancias, los jueces federales, aquí en Santa Fe tenemos jueces federales, en Rosario tenemos jueces federales, las cámaras de apelación, que es la segunda instancia, las cámaras de casación en lo penal, se denominan jueces inferiores. Estos jueces, todos estos jueces, salvo los 4 jueces hoy de la Corte, se requiere para sancionarlos y para removerlos por mal desempeño de sus funciones, el funcionamiento de un órgano que se llama Consejo de la Magistratura, que tiene esa función. Y con respecto a los miembros de la Corte Suprema, no es este el organismo que está encargado de removerlos por el caso de que se compruebe un mal desempeño, sino la institución que la Constitución prevé para remover por mal desempeño es el juicio político en el Parlamento. Es decir, en el Parlamento de la Nación, que tiene 2 cámaras,
se inicia en la Cámara de Diputados y la Cámara, que es la que promueve la acusación, y el juicio en sí lo hace la Cámara, la Cámara de Senadores, el Senado. Este es un proceso que es relativamente largo, o sea, tiene hasta un plazo de 3 años para tener en cuenta la duración posible de esta circunstancia. Y se inicia fundamentalmente en la comisión parlamentaria del juicio político en Cámara de Diputados. Por lo que se ve en lo que se hace, lo que se llama el poroteo, habría número en esta comisión de juicio político para producir un dictamen de la comisión de juicio político y luego discutir este dictamen acusatorio en el pleno de la Cámara de Diputados, que se van a requerir más mayorías, ¿sí?, que en las de la comisión. Pero en principio esta primera etapa estaría salvada. Por eso es importante la lectura en clave política, porque es un juicio político, es un juicio de los representantes de los ciudadanos en el Parlamento sobre otro órgano que es el Poder Judicial, sobre la cúspide de los órganos. ¿Está claro entonces cómo Sí, jugamos? y la Entonces, mayoría también, esto que vos hablabas, que el inicio del juicio político es una instancia, pero después van a necesitar mayoría para que este dictamen se pase al Senado. por supuesto, se va a votar y se va nuevamente a discutir en el Pleno de Cámara de Diputados, y se va a ver si hay un número suficiente, y si hay número suficiente se va a votar esa acusación, porque lo que se vota es una acusación. Se tiene que acusar como si fuera un juicio no judicial, es decir, reunir los elementos de prueba suficientes de la convicción y discutirlas, no en un juicio, sino Esa mayoría en es una los dos Cámara de Diputados. tercios de la Cámara. Sí, se requieren esas mayorías porque implica una voluntad, también, sobre todo para el tema del Senado, una voluntad importante de todo el arco político para remover jueces. Porque si no existirían estas mayorías calificadas, la Constitución, que es en ese sentido es sabia, dice, bueno, cualquier grupo político con una mayoría simple puede remover al juez que no le gusta. Entonces, bueno, se requiere de mucho consenso político o de un consenso político importante. ¿Saldrá finalmente? ¿No saldrá? Bueno, es una noticia que vamos a estar viéndola en el curso, y sobre todo por este dato que yo te acabo de decir. Son, 3 años para son tres dictar años lo que... para promover, pero también acá entra a jugar otra circunstancia. No es grato para una persona que tiene esa responsabilidad, estar en la cúspide del Poder Judicial, tener un trámite de juicio Han político. cuestionado, digamos, así de Sí, sí, alguna bueno, manera, su sí. representatividad o su poder o su Para, dignidad. para, para cerrar, exacto, para cerrar un poco más o menos la noticia, digamos, es interesante ver cómo, justamente como es un juicio político, lo impulsa el Poder Ejecutivo de la Nación y lo impulsan también gobernadores de provincias. Esto no es menor porque los representantes parlamentarios tienen mucha relación con los gobernadores de provincia. Es decir, el Parlamento Nacional se conforma en Senado y en Nación con grupos políticos que vinieron con los gobernadores que están hoy electos y están gobernando en las provincias. Hay muchas provincias, digamos, que están acompañando esto, unas 17 provincias están acompañando este juicio político, otras no, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba y la provincia de Entre Ríos, finalmente anoche se supo que no iba a acompañar, la provincia de Buenos Aires sí acompaña, la provincia de Chaco, la provincia de Santiago del Estero. Algunas provincias están ahí en una situación como intermedia, la provincia de San Juan, muchos otros gobernadores también. Algunos otros que no son tampoco peronistas también están como viendo, no los de la oposición, sino que algunos que están viendo si acompañan. Sobre todo lo importante de esto es acompañar en el Parlamento para los números en el caso de que avance. ¿Esto hubo Pero algún antecedente previo? ¿Hay antecedentes en la sí, historia sí, sí, constitucional, sí, digamos, de sí, sí, cuestionar, hacer... relativamente cercano, 2003, 2005.
Dos ministros de Corte fueron removidos por este mecanismo. Carlos Molineo Connor y Antonio Bogiano fueron removidos por este mismo mecanismo de juicio político. Es un mecanismo que funciona. Por ahí la referencia para quienes están interesados en la cosa pública, bueno, vemos juicios políticos a presidentes en otros países, por ejemplo. Viene a la memoria Fernando Collor de Mello en Brasil, Fujimori en Perú. Es decir, ¿qué significa? Para los que son cabeza de poder, requiere Dilma Rousseff más cerca en el tiempo, es decir, bueno, en algunos casos se habla hasta incluso de golpes democráticos, es decir, en el caso de Dilma, por ejemplo, que es el más reciente. Pero ahí te estoy mezclando lo que son ministros de corte, de Poder Ejecutivo, perdón, del Poder Judicial con miembros del Poder Ejecutivo. Pero para que veamos el instituto cómo es, qué es. Claro. Es la representación de la voluntad popular que tiene un poder de sanción sobre otro poder, porque representa esto la voluntad popular y porque es un diseño institucional previsto en la Constitución. Es una regla de juego. Y otra cosa, los tiempos políticos, porque estamos en este año electoral y quizás esto también tenga que ver con posicionamiento o con postura que lleven a la adhesión o al rechazo de estas propuestas también. Sí, sí, hay también algo, o sea, siempre es bueno hacer análisis, que los análisis constitucionales siempre van de la mano o sea, jurídico-constitucionales, normativo-constitucionales, siempre van de la mano de una interpretación un poco más ampliada sobre lo político, el sentido de lo político, lo político, sentido político más profundo, o también lo electoral, que es la disputa permanente por el poder, digamos, por el poder en lo político. Y por supuesto que está teñido. Repaso más o menos así en grandes líneas cuáles son los fundamentos de este pedido, porque no es que me levanto y voy y le pido que un juez se vaya a su casa. La coparticipación en la Un, ciudad de Buenos Aires era el elemento que estaba. uno de los puntos de la coparticipación, pero no solamente ese, esto que yo mencioné antes, la cuestión de avanzar sobre facultades de otros poderes. Recordemos que hay un fallo que está muy cuestionado, pero está vigente, de Horacio Un Rosati. integrante del Consejo de Magistratura, por ejemplo. Exacto, en donde a partir de ese fallo le da fuerza a una ley que estaba derogada por el Parlamento y queda en resultado de ese fallo siendo titular del Consejo de la Magistratura, que es justamente este organismo de supervisión y contralor. Entonces, en la misma figura, presidente de la Corte Suprema y presidente del Consejo de la Magistratura, reunir en una democracia, concentrar poder, por eso la ¿Cómo se democracia. cruzan los intereses, no? Los intereses Exacto, acá. exacto, puede haber intereses. Y también los otros elementos para este juicio político está dando vuelta esta cuestión de este viaje de los jueces Al lago al lago escondido. extendido, a recibir premios o dádivas o consejos o O quién sabe qué, sugerencia respecto a la política o sea, nacional. financiado por intereses económicos que tienen interés en los fallos que estos jueces dictan y que de alguna manera también está vinculado un vocero, un representante del propio ministro Rosati de la Corte, eh, en esta trama de que han aparecido de chats y de problemas que también ha llevado a un ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires a pedir licencias, en fin. Hay un run run que esto también lo podemos ver más en clave electoral. Lo importante, lo relevante, más allá de lo que es relevante la discusión electoral, porque eso es, de eso se construyen las democracias. Pero también las democracias son fuertes cuando verdaderamente el sistema de frenos y contrapesos es equilibrado, porque si hay una concentración de poder y todo se tiende al abuso. Veamos solamente en lo económico. No, por Veamos supuesto. solamente lo económico como un reflejo. Cuando tenemos concentración económica, necesariamente va a haber desigualdad social y pobreza. Así. Es una consecuencia. Veamos cuál es el funcionamiento y cuántas cosas podría hacer
el Poder Judicial apegado a un Estado de Derecho sobre cuestiones de concentración económica, que generan una problemática social. Que esto no se Sí, ve tan directo, entonces, bueno, por eso no, es no es tan importante directo, pero bueno, se mezcla y los intereses, por supuesto, priman a la hora de por tomar eso es una decisión. importante que tengamos instituciones apegadas a las leyes, a la Constitución, y el juego democrático implica esto. Así que, No, bueno, veremos y para ir cómo... cerrando, ahí hay otro tema que me parecía importante, voy a hablar del respeto a las leyes. Hay una ley vigente que es la interrupción voluntaria del embarazo. Hay sectores de Absolutamente. poder que todavía están vigentes, vinculados a un sector conservador de la iglesia, que ha intervenido aquí una organización grávida en contra de una intervención por parte del Estado. Y me gustaría saber tu opinión, porque creo que acá hay cuestiones que podemos vincularla hasta con el delito. Por Separar supuesto. a la madre o a la hija de una decisión ya tomada y resguardarla en una institución cuestionada, me parece que por lo menos hay que tener un punto de vista que tiene que ver con el respeto a la ley. Por supuesto, por supuesto. Una ley vigente, cualquier ley vigente tiene que ser respetada, y la única posibilidad de que esta ley deje de regir es que venga una nueva ley y la modifique. Es decir, que haya estas mayorías parlamentarias para modificarla. Hoy tenemos una ley votada, sancionada, de interrupción voluntaria del embarazo, con cualquier persona en determinadas condiciones puede pedir su interrupción voluntaria, es decir, es una decisión individual, o en este caso estamos hablando de una persona que es una niña, Niña, ¿sí? 12 años, Una adolescente, niña, adolescente, en circunstancias preadolescente, que tienen que ver en con circunstancias donde se violencia. está investigando un delito, se está investigando porque se está iniciando un delito de estupro, digamos, está funcionando, y es algo que nos toca acá en Santa Fe. En realidad, esta niña es de De un pueblo Garibaldi. Garibaldi cerca de departamentos castellanos. Sí, exactamente, de Garibaldi. Bueno, había una derivación inicial al fiscal de San Jorge, y está interviniendo la Fiscalía de Género de Santa Fe, Alejandra Río Ayala. Eh, Más allá de la noticia penal, es decir, las responsabilidades de esta situación de estupro, que, como todos los delitos que tienen que ver con la integridad sexual, son imprescriptibles, es decir, no hay un plazo para hacer la denuncia, porque fundamentalmente las pruebas de este tipo de delitos es la psiquis de las personas, y el proceso madurativo de las personas puede, en algunos casos, ser más rápido o menos rápido, pero cuando la persona asume la conciencia de que fue víctima de un delito, la prueba en estos casos es la psiquis, una prueba importante. Hay otras formas para probarlo. Pero acá, eso te hice como un comentario de funcionamiento también de la acusación en lo penal, y luego las defensas que tendrá que hacer este padre por este presunto abuso. Pero acá lo grave, y como bien lo señalás, es que una asociación civil vinculada, en este caso, bueno, A la a la iglesia. Iglesia Católica, al arzobispado, la Iglesia Católica tiene muchas asociaciones civiles vinculadas al trabajo social, las Cáritas, bueno, también algunas. Esta grávida, lo que fundamentalmente hizo es apoderarse de un poder que no tiene. ¿Por qué? Porque a su vez estaba interviniendo el poder, o sea, el poder que tiene que funcionar en estos casos, cuando hay una situación de vulnerabilidad, un derecho vulnerado en lo social, es el Estado. Hay una Secretaría de Niñez e Infancia que estaba interviniendo, que está interviniendo, y que está dictando medidas excepcionalísimas. Una medida excepcionalísima es una medida de protección de esa niña, de protección, porque nosotros tenemos desde una Convención Internacional de Derechos del Niño hasta toda una legislación protectoria nacional y provincial, que obligan al Estado justamente a que dicte en determinados casos medidas de protección excepcional, es decir, acompañar a esa persona, acompañar, no internar, no, o sea, porque todo lo que es internación es algo que ha sido dejado de lado, digamos. Más allá de que en algunas prácticas hay situaciones que por ahí no son lo deseable, porque son prácticas y que en definitiva siempre se tiene que ser mejorado si uno tiene en cuenta el ideal hacia dónde vamos, porque la internación en situación de derechos vulnerados de niños siempre no es aconsejable. Por eso siempre es lo más aconsejable en esa línea
una revinculación de ese niño que no tiene responsables parentales. Imaginémonos esta situación, un padre abusador para jugar con idea más allá de la situación puntual. No está en condiciones de ejercer su responsabilidad parental, que la propia ley le asigna a través del Código Civil. Quiero decir con esto, para no ser algo muy técnico, acá el funcionamiento de la ley hace que esta niña había tomado una decisión junto con su progenitora, con su madre, de interrumpir Se había su firmado el embarazo. consentimiento Se había dado el obligatorio. consentimiento, estaba preparado el Hospital Iturrapé para realizar eso, y de la noche a la El mañana Estado desaparece. intervino, el Estado estaba actuando y acá parece que hay otro Estado paralelo que tiene que ver con prácticas Sí. viejas o conservadoras. El poder es Califiquémoslo uno como solo, fue. el poder del Sí, Estado es plena vigencia. Creo que sí. eso tenemos que definirlo. Absolutamente, por eso yo lo que estaba un poco tratando de reseñar es que el Estado estaba funcionando, en algunos casos bien, otros casos mejor, otros casos mal, pero está funcionando. Lo que no puede es apropiarse un privado, en definitiva no lo digo privado en el sentido de una asociación civil que no tiene, que tiene una finalidad sin lucro, digamos, pero una finalidad social, pública, pero no es el Estado. El Estado es porque el Estado es el que está reglamentado y está obligado para proteger Y respetar las cuando... leyes. Estamos Exacto, hablando por de un eso. principio elemental, respetar las leyes. Y esa ley especialmente, en otras provincias también ha ocurrido cosas parecidas, en donde de alguna manera han resistido incluso en lo judicial esa vigencia de esa ley. Es decir, bueno, hay veces que también, y esto vuelve al inicio de la charla, qué importante es que un poder judicial sea respetuoso de las leyes porque es el intérprete. Y cuando es utilizado por ahí por intereses más mezquinos, más egoístas o más de sector, cuando es utilizado, y eso el Poder Judicial en definitiva lo termina reproduciendo y no le hace buen favor a la democracia. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial tiene un enorme poder simbólico-cultural. Lo que Y está diciendo un además el juez, valor simbólico, lo que significan las leyes y la simbólico, reparación es simbólica, no se puede estar cuestionándose por en estas supuesto. cuestiones, ¿no? Lo Eh, simbólico cultural lo que está en juego, porque esos son los mecanismos que tiene la sociedad. Es un mecanismo, un fallo de un juez, sobre todo un juez de corte o un juez de un juez federal, tiene mucha responsabilidad en lo que se traduce, en lo que se puede y lo que no se puede en la sociedad. y creo Porque si que yo digo, eso es bueno, está elemental. todo bien, una joda, y lo digo así, digamos, me voy a pescar trucha al lago escondido, me regalan el boleto, voy. ¿Y quién te lo regala el boleto? Te lo regala y una persona que está esperando que vos dicte un fallo y ahí estamos No, pero ahí complicados. entra la ética, el decoro, otros valores que son tan importantes a la hora de respeto, ¿no? Pero es ese juez el que va a dictar una sentencia y esa sentencia va a impactar, Por no solamente supuesto. en ese interés particular, va a impacta en la sociedad. Y Dice, todos los operadores jurídicos, por supuesto, estamos siempre atentos a cómo es la interpretación de los jueces, porque se llama jurisprudencia, son elementos que nosotros tenemos de análisis para jugar representaciones de parte. Y esto te lo digo en términos ya como abogado, más digamos, de coloquiales. que hace la práctica diaria Adán, de trabajo Adán, te de agradezco representación de derecho. muchísimo estas aclaraciones, creo que son pertinentes. Creo que estos temas a veces también en la comunidad, la sociedad tiene que conocerlo, porque si no, se habla sin fundamentos, sin los elementos adecuados. Y creo que el periodismo a través de los medios de comunicación juega un papel esclarecedor y creo que de eso se trata, responsabilidad de esclarecer temas que a veces surgen en debate. Muchas gracias por tu tiempo y tu aporte. Bueno, el agradecido soy yo, muchas gracias por la entrevista y bueno, la seguimos hasta cada momento. Gracias, un abrazo grande.